Yo que he visto pasar cosechas y sequías, nacimientos y entierros, puedo decir sin prisa que la memoria tiene su modo de perfumar lo que ardió y de enfriar lo que fue excesivo. Desde mi banca de madera, todavía escucho el bronce lento de las campanas de San Julián, ese repique que al amanecer despierta gallos y levanta la neblina que se posa sobre las tejas. Al norte del pueblo, donde las jacarandas dejan caer sus flores como ceniza violeta, se abre la plaza, y en su costado, nuestro templo, ni grande ni pequeño, con paredes que han oído más plegarias de las que cualquier escribano habría podido anotar. San Julián en 1993 respiraba a su modo. Lunes con pan dulce que se vende temprano, martes de mercado pequeño, miércoles con mujeres que vuelven apuradas del pozo y hombres que regresan con el sol oblicuo, cansados, con las camisas manchadas de tierra y aceite. No éramos distintos a otros pueblos de los altos de Jalisco, aunque la cercanía a San Juan de los Lagos nos daba cierto pulso mariano, un tono discreto en las manos que prenden veladoras, un canto que se enciende sin anunciarse cuando el viento trae noticias de peregrinaciones. Yo era párroco desde hacía ya años. Había aprendido a reconocer a cada quien por el modo en que hace silencio. Los silencios dicen tanto como los cantos. Y en ese mapa de silencios recuerdo el de don Nicolás García. Hombre de 50 y tantos, espalda ancha, oficio variable entre la siembra y la reparación de motores, rostro quemado por el sol y ojos que sabían mirar el horizonte sin adornos. Lo ubicaba desde siempre, pero fue en ese año, al filo del verano, cuando su figura se volvió una especie de eje que atraía miradas y susurros. Se dirá que los pueblos repiten su historia con caras nuevas, pero hay dolores que, cuando aparecen, elevan su propia torre. Lupita, la hija de don Nicolás, era una de esas muchachas que parecían haber heredado la luz de las jacarandas. En la plaza, al final de la tarde, su paso dejaba una estela de risas. Quienes la conocieron recuerdan esa manera de agradecer las cosas pequeñas. Una tortilla aún tibia, una lluvia que al fin caía sobre los surcos, una canción vieja que un mariachi repetía cada fiesta patronal. Nada extraordinario fuera del amor que la rodeaba. El día del accidente sucedió con la velocidad de lo irreversible. La carretera que serpentea hacia Lagos de Moreno no perdona segundos distraídos. Algunos recuerdan un charco de aceite, otros el reflejo cruel del mediodía. Nadie sabe por qué los relojes se detienen cuando la tragedia amarra su nudo. Hubo una camioneta, hubo un frenazo, hubo un giro torpe que acabó donde no estaba escrito. Yo llegué tarde, como se llega a casi todo en la vida, con el estómago en un puño y la respiración corta, y me tocó ver los gestos de las manos que cubren la boca, los pasos que retroceden sin saber por qué, los ojos que rehuyen el suelo. El pueblo hizo lo que los pueblos saben hacer. Veladoras, rosario en la casa, ollas que llegan de cocina en cocina, silencio junto a la familia. Hay consuelos que no llenan los huecos, pero evitan que el hueco se expanda. En esos días vi a doña Carmen, la esposa de don Nicolás, sostenerse con un rebozo sobrio, sin desmayos teatrales, con esa fe silenciosa que no reclama ni negocia, solamente respira y agradece lo que todavía queda en pie. Ella me enseñó sin palabras el modo de caminar junto a una cruz sin que la cruz aplaste. Don Nicolás, en cambio, comenzó a inclinarse hacia adentro. Hay hombres que cuando el dolor aprieta se vuelven cuchillos contra sí mismos. Dejó de pasar por el templo a la hora de la tarde. Dejó de quedarse bajo el pórtico cuando el sol disminuía. Dejó hasta de lavarse las manos con ese esmero de quien siempre creía que lo próximo tenía que encontrarnos dignos. Algunos dicen que el enojo le secó el color del rostro, otros aseguran que las horas le daban vueltas como moscas, sin posarse en ningún sitio. Yo lo miraba de lejos,
con la discreción que exige la pena ajena, y rezaba sin ceremonias, con esas oraciones cortas y tercas que caben en cualquier minuto. En el costado izquierdo del altar, junto a la columna de cantera, había una imagen mediana de la Virgen. No era antigua ni de valor artístico, pero el pueblo la reconocía como se reconoce una fotografía querida. Muchos prendían ahí su veladora para asuntos que exigían cercanía. Pequeños milagros domésticos que no llegan a los libros. El niño con fiebre, la cosecha amenazada, el hijo que se fue a buscar trabajo a Guadalajara. La imagen tenía un azul limpio en el manto, una mirada que parecía inclinarse y un rostro sin estridencias. Frente a ella quedaba siempre la huella de la cera derretida, ese mapa de promesas que un día se cumplieron y otro día no. Pasaron semanas. La casa de don Nicolás se hizo una fortaleza sin ruido. En el portal, el polvo se acumulaba como si tuviera permiso. Algunas tardes lo vi detenerse frente al templo, pero no entrar. Alguien me comentó que lo había encontrado en el camino a los ejidos, sentado, mirando la raya imprecisa donde la tierra se junta con el cielo. Otros aseguraron que hablaba poco y comía menos, que había perdido interés por los motores, que sus manos, antes tan firmes, temblaban al atardecer. En los pueblos el rumor no siempre miente, pero tampoco sabe toda la verdad. Llegó la fiesta patronal de San Julián, con su aire de música y fe compartida. Las bandas ensayaron desde días antes, los puestos montaron su geometría de frituras y algodón, los niños corrieron con globos de colores que parecían pequeños planetas, las mujeres sacaron sus mejores faldas, los hombres plancharon camisas con esmero. Yo procuré que la liturgia respirara en paz, sin ruido innecesario, con la certeza de que la alegría compartida también sostiene a los quebrados. En medio del gentío, vi un par de veces a don Nicolás cruzar como un barco sin puerto, evitando miradas, esquivando recuerdos. Después de la fiesta, vino la calma que siempre la sucede. Los pueblos saben volver a su ritmo como el mar que, tras la ola alta, vuelve a la playa. Una tarde se corrió el cielo de nubes y el viento empezó a recorrer las calles con un silbido frío. Agosto todavía muerde en los altos, y sin embargo ese día el aire tenía un filo de octubre. La tormenta llegó antes que la noche, y las primeras gotas arrastraron tierra, perfume de albahaca, polvo de jacaranda. Cerré el templo con el apuro prudente con que se guardan cosas queridas, dejé veladoras encendidas en el altar mayor, recogí manteles y me despedí del bronce que seguía hablando a su ritmo. Lo que pasó después no lo vi con mis ojos, de modo que no afirmaré más de lo que corresponde. Algunos dicen que don Nicolás entró al templo en medio de la tormenta, empapado, con un cansancio que mordía igual que el agua. Testigos aseguran haber notado la puerta lateral entreabierta cuando los truenos caían como si cortaran el cielo, pero nadie se acercó, quizá por respeto, quizá por miedo. Yo, en mi casa, al otro lado de la plaza, escuchaba la lluvia y al mismo tiempo un silencio que no coincidía con la lluvia. La madrugada trae siempre su propio olor. Cuando regresé al templo, antes de que saliera el sol, me aguardaba a la entrada don Cayetano, viejo guardián de llaves, con la mirada de quien ha visto algo que no quiere ver y sin embargo debe nombrar. No hubo palabras entre nosotros porque no hacían falta. Bastó con abrir y dejar que el aire de la madrugada tocara las bancas, y entonces la imagen habló por sí misma. La Virgen que estaba junto a la columna yacía en pedazos sobre el suelo, despedazada con una precisión sin método, el rostro partido en dos, el manto convertido en astillas, la base intacta como si se hubiera negado a caer. La cera, sin embargo, seguía dibujando sus ríos sobre la madera, como si la noche no hubiera sido suficiente para desandar tantas semanas. No voy a exagerar ni a edulcorar.
El primer movimiento del alma ante aquello fue un golpe seco. Luego el impulso de cubrir los restos con un paño, como se cubre un cuerpo herido, no por pudor, sino por respeto. Después, la marea de preguntas que nunca se responden plenamente y una certeza que entra como una espina. El dolor que no se reconoce busca romper lo que queda en pie. Hicimos lo que pudimos. Levantamos los fragmentos, recogimos piezas pequeñas que parecían incrustadas en la madera. Apartamos con cuidado la cera, aireamos el lugar. Alguien, no sabré decir quién, comentó más tarde que en ese amanecer se percibía un olor tenue a rosas, a pesar de la humedad y del polvo. Otros hablaron de un rayo de luz que, justo cuando el sol aún no besó el campanario, se coló por el vitral y se posó un segundo en la base intacta. No me corresponde confirmar tales detalles. En los pueblos los signos viajan más rápido que la razón, y no siempre van en la misma dirección. Lo cierto es que el rumor se esparció como se esparce el humo cuando no hay viento. San Julián amaneció con una herida. No tardaron en señalar el nombre de don Nicolás. No por malicia, sino porque la lógica de los días lo empujaba a esa esquina. Yo mismo, al ordenar mentalmente los acontecimientos, sentí que el hilo conducía inevitablemente hacia él. También supe, sin embargo, que el juicio apresurado no cura a nadie. Aconsejé silencio, no el que esconde, sino el que protege. Pedí que nadie agregara carbón al fuego de la vergüenza. Hay quemaduras que no se apagan con acusaciones. Nos concentramos en lo urgente: resguardar los fragmentos, limpiar el suelo, sostener la oración de la tarde como si el canto pudiera recomponer lo que fue quebrado. Ese día y los que siguieron, la gente entraba al templo con pasos más lentos. Las veladoras frente a la base desnuda se multiplicaron como si la ausencia llamara presencias. Vi críos que alzaban la vista buscando la mirada que ya no estaba, y viejos que pasaban la mano por el aire como si acariciaran algo invisible. Algunas mujeres trajeron flores sencillas, gardenias y claveles, porque el pueblo sabe que la belleza no debe retirarse de los lugares heridos. Hubo manos que ofrecieron trabajo de carpintería y otras que prometieron donativos pequeños para encargar una nueva imagen en Tepatitlán. Todo se movía a su tiempo, con esa paciencia de la fe que no se quiebra, aunque el yeso esté en el suelo. Mientras tanto, don Nicolás se volvió casi transparente. No aparecía por la plaza ni por los caminos de costumbre. Algunos decían que había tomado rumbo a los ejidos de madrugada y volvía cuando nadie lo veía. Otros insinuaban que la noche del temple se había quedado en la puerta, temblando como un chiquillo. Nadie sabía con exactitud. Yo no ignoraba que, en los laberintos del dolor, el hombre busca rincones donde nadie lo interrogue. La vergüenza es otra forma de fiebre. Quema la frente y aísla. No hablo aquí de castigos ni de culpas en términos que no me pertenecen. Digo solamente que el corazón, cuando pierde lo que ama, a veces golpea al cielo porque no encuentra pared más alta. En mi oración, junto al sagrario, repasé varias veces los rostros de ese año. La ausencia de Lupita, la mirada firme de doña Carmen, el silencio espeso de don Nicolás, la comunidad aterrada ante la idea de que la fe pueda ser lastimada por una mano de la propia casa. Y cada vez concluí con una súplica breve, sin adornos, como quien entrega una piedra pesadísima y espera que alguien con mayor fuerza la mueva. Hubo un día, quizá dos después de la tormenta, en que el perfume a rosas volvió a comentarse en la plaza. No se lo atribuyó nadie, no se lo midió con instrumentos. Simplemente hubo quien lo notó cuando pasó frente al templo y lo dijo con la naturalidad con que se comenta el clima. Testigos aseguran que se percibió justo a la hora en que el sol cae en diagonal sobre el atrio. Otros negaron haberlo sentido.
Así son los pueblos, un tejido de percepciones que no siempre coinciden y que, sin embargo, conviven sin desgarrarse. Yo, por mi parte, registré el dato en la memoria sin convertirlo en bandera. Me bastó con abrir las ventanas y permitir que el aire del altiplano hiciera su trabajo de limpiar. Poco a poco, la tarea de recomponer ganó espacio. Reunimos los fragmentos con el cuidado de un artesano que arma una jarra a la que no se le permitirá guardar agua. Éramos conscientes de que aquella imagen, una vez restaurada, no sería la misma. Ninguna cosa vuelve a ser idéntica después de romperse. Tampoco las personas. Un joven ofreció viajar a Tepatitlán para preguntar por un taller. Alguien habló de San Juan de los Lagos, donde quizás encontraría una talla con el rostro sereno que el pueblo reconocía. Yo pensé en las peregrinaciones y en el modo en que los pasos encallecidos suavizan los corazones. Caminando las culpas pesan menos y la esperanza respira más. Doña Carmen siguió viniendo al templo como antes, sin prisa y sin huir de las miradas. Solía detenerse frente a la base y cerrar los ojos por unos segundos. No me acercaba. Los momentos sagrados no necesitan testigos. Observé, eso sí, que la casa de los García comenzó a recibir visitas discretas de mujeres que cargaban tortillas y caldo. La caridad organizada de los pueblos tiene sus rutas silenciosas. Sostiene lo esencial sin convertirlo en espectáculo. El verano, que había comenzado con los excesos de una fiesta, se fue retirando con pasos de animal cansado. El sol perdió su filo, las tardes se alargaron un poco y en el horizonte se insinuó la idea de septiembre. En esas semanas, mi preocupación se fue trasladando de la imagen rota a la carne viva de un hombre que había tocado el fondo de su noche. No ignoraba que la culpa, cuando se instala, puede enfermar el cuerpo. Las manos tiemblan, el estómago se cierra, la mirada pierde foco. Algunos me contaron que don Nicolás había sufrido mareos cerca del molino y que se había sentado para no caer. Otros añadieron que su tos era nueva y persistente. En el rumor colectivo, como en un examen sin médico, la comunidad diagnostica por intuición. Se dirá que lo que sigue pertenece más a los dominios de la medicina que a los míos. Acepto esa línea y la respeto. Lo que me toca contar es el clima del alma que envuelve los hechos. En San Julián, cuando la vida aprieta, se buscan rutas que combinan lo humano y lo sagrado. Un hombre enfermo es llevado primero a una cama, luego a una clínica, y después, si el caso se agrava, a Guadalajara, hacia esos pasillos donde el blanco y el metal negocian con la fragilidad. En 1993, el Hospital Civil de Guadalajara recibía historias todos los días. Yo mismo había acompañado a más de un enfermo a sus puertas. Conozco el sonido de los carritos, el olor a desinfectante, el vaivén de los turnos. Pero esa parte pertenece a otro tramo de este relato, y aún no le toca aparecer por completo. Antes de que el sendero se dirigiera a la capital, hubo un último movimiento en nuestro pueblo. Se decidió, sin asambleas ni firmas, que la imagen rota no sería retirada de nuestra memoria como un escándalo, sino abrazada como se abrazan las cicatrices. Encontramos a un carpintero paciente que aceptó intentar una restauración parcial, al menos para recomponer la silueta y permitir que la comunidad encontrara un punto donde posar los ojos. Se apartaron piezas que no volverían a su lugar, se lijaron bordes, se pegó con una mezcla que olía a promesa. Quedó imperfecta, con líneas visibles donde el yeso había cedido, con un manto menos terso, con una mirada tal vez más humana. El día que volvimos a colocarla en su sitio, un resplandor blandísimo le dio la bienvenida. No fue espectáculo ni prodigio. Fue el modo en que la mañana acaricia las cosas cuando uno está dispuesto a agradecer.
Algunas ancianas se quedaron más tiempo, quizá para acostumbrarse a la nueva presencia. Los niños volvieron a aprender a reconocerla. Yo me detuve unos minutos con la certeza de que el pueblo había dado un paso sin saberlo. Preferir una herida abrazada a una mentira reluciente. No es poca cosa para cualquier comunidad. De don Nicolás supe, por labios discretos, que le costaba respirar y que el cansancio le obligaba a sentarse en donde lo agarrara el sol. Doña Carmen seguía firme. La vi robusta en su silenciosa fe, como una columna sin inscripción. No fui a buscar al hombre con exigencias ni reproches. El tiempo me ha enseñado que el alma no abre su puerta a golpes. Preferí dejar que la brisa de la tarde negociara con su vergüenza y que el murmullo del pueblo fuera apagándose. A veces la fiebre se baja sola si no la alimentan. Pienso ahora que los pueblos sanan cuando permiten que los hechos se coloquen en su sitial verdadero. Una hija muerta no se reemplaza, un gesto de furia no se deshace, una imagen rota no recobra su antigua tersura. Y sin embargo la vida sigue, no por desmemoria, sino por humildad. En la punta de los altos, cuando el viento viene limpio, uno entiende que todo lo que poseemos está sujeto a un hilo delgado, y que agradecer cada tarde es ya un modo de resistencia. Si cierro los ojos, todavía veo el altar con su respiración antigua, la base donde la Virgen volvió a estar, las veladoras que arden como si conocieran la gramática del consuelo. Todavía escucho la banda a lo lejos, ensayando para una boda que no conozco, y a lo mejor esa música era necesaria para recordar que incluso en los pueblos atravesados por el dolor, el hombre no deja de celebrar lo que aún queda. Entre ese sonido y el silencio que se instala cuando cae la noche, coloco esta primera parte del relato, convencido de que lo que vino después no pertenece a la prisa, sino al ritmo paciente de las cosas que regresan. Y lo que vino después comenzó con una madrugada fría y un viaje rumbo a Guadalajara, por la carretera donde los tráilers dejan su bramido lento, y las luces parecen cajitas de fuego moviéndose hacia ninguna parte. El cuerpo de un hombre que ya no podía más. La fe silenciosa de una mujer que no discutía con nadie. El rumor de un pueblo que contenía la respiración. Y en el aire, dicen algunos, un perfume de rosas que iba y venía, como si se hubiera propuesto no dejar de recordarnos que lo esencial no se rompe aunque todo alrededor esté hecho de yeso. Aquí detengo mi pluma por hoy. Hay historias que se parten en tres para que el corazón tenga tiempo de entenderlas. Esta es una de esas. He aprendido que la enfermedad es una puerta que nadie elige abrir y, sin embargo, todos cruzamos tarde o temprano. A los que acompañamos, nos toca caminar un trecho a su lado sin hacer ruido, sosteniendo una esquina de esa puerta para que no golpee. La madrugada en que salimos rumbo a Guadalajara aún guardaba la tibieza de las veladoras del templo. Doña Carmen preparó lo indispensable con esa economía de gestos que enseña el dolor bien llevado. Don Nicolás subió con ayuda a la camioneta como quien admite por fin que el cuerpo y el alma necesitan otra clase de silencio. En el pueblo quedaron las campanas sin prisa y la plaza todavía en penumbra. Del otro lado, la carretera, con sus luces terrosas, nos pedía humildad. La salida de San Julián a esa hora tiene un ritmo que parece oración. Los llantos de los gallos se confunden con el rumor de los tráilers, y a ratos el llano ofrece un resplandor pálido, como si las jacarandas hubieran dejado en el aire un recuerdo violeta. En el asiento trasero, don Nicolás iba envuelto en el rebozo que doña Carmen acomodó con delicadeza. Respiraba fatigado, no por dramatismo, sino porque el pecho había decidido volverse cuesta. Algunas curvas recordaron sin decirlo el lugar donde la vida de Lupita se quebró.
La carretera sabe guardar la memoria de las cosas y devolverlas sin aviso. Yo, con las manos entrelazadas, pedía la gracia de que la vergüenza no se agregara al cansancio, y que lo que fuera a ocurrir en Guadalajara no alimentara juicios, sino caminos. El Hospital Civil de Guadalajara abre su propio mundo cuando uno entra. Pasillos largos, el metal del instrumental que brilla sin orgullo, sillas de plástico que enseñan paciencia, camillas que se mueven con un chirrido breve, el olor a desinfectante que parece querer borrar las historias sin conseguirlo. En la recepción de madrugada, los nombres se reducen a números, y aún así, las miradas no pierden su humanidad. Supe, como otras veces, que la ciudad exige dejar en la puerta el ritmo del pueblo y aprender otro compás, más veloz y al mismo tiempo más demorado. Doña Carmen, firme, aceptó el trámite sin apuro. Don Nicolás fue evaluado por manos que conocen la fragilidad mejor que nadie. El veredicto no se dijo con grandes palabras. Agotamiento profundo, respiración comprometida, señales de que el corazón llevaba demasiados meses cargando un peso ajeno a su tamaño. La medicina se dispuso a hacer lo suyo, con pinchazos, sueros y números que suben y bajan en pantallas pequeñas. No contaré aquí lo que no me corresponde. Sí diré que la primera noche fue un umbral. A cierta hora, cuando las luces del pasillo se vuelven tan delgadas que casi parecen estrellas, el silencio del hospital adquiere la densidad de una iglesia. En la sala, otras camas respiraban a su modo, algunas con el acompasado sonido de máquinas, otras con el vaivén ahogado de quienes sueñan febrilmente. Yo permanecí cerca, sin invadir, con esa distancia que protege. Doña Carmen no abandonó la cabecera, y su presencia parecía asegurar que el tiempo no se desordenara. Hay presencias que son menos un acto y más una campana, una regularidad que salva. Algunos dicen que en esa noche el aire tuvo un perfume breve a rosas, como si un viento ajeno a la ciudad se hubiera perdido en los pasillos. Testigos aseguran que, justo antes de que la aguja del reloj tocara la frontera del nuevo día, una claridad se detuvo en el borde de la cama. No la luz violenta de los quirófanos, sino otra, sin filo, parecida a esas mañanas en que el altiplano se deja mirar. No me toca afirmar estas cosas. Yo estaba allí, sí, pero la verdad del alma tiene rincones a los que uno llega de rodillas o no llega. Lo que sé es que el rostro de don Nicolás, contraído hasta entonces, se aflojó como se afloja un nudo viejo, y su respiración, por momentos, pareció encontrar una senda menos empinada. Él mismo, días después, cuando las fuerzas regresaron a paso de hormiga, dio a entender sin palabras que esa noche sintió ser mirado sin reproche. Dijo, no con la boca, sino con el cuerpo que se rinde, que una mujer de manto azul se apareció en el borde de su sueño sin utilizar vocablos, y que en su presencia coincidieron la fatiga, la culpa y un descanso que no conocía desde la infancia. Añadió, con la actitud del que no compite, que los fragmentos de la imagen rota se acomodaron en su mente con líneas invisibles, como si alguien hubiera repasado las grietas con aceite. No es mi oficio traducir visiones ni cancelarlas. Me bastó con percibir que el hombre que yacía frente a nosotros había cruzado un tramo de su noche hacia otra clase de madrugada. La medicina, por su parte, informó que los signos mejoraron con los cuidados debidos. Se ajustó la dosis, se logró un descanso continuo, el oxígeno se mantuvo en niveles aceptables, la hidratación hizo su labor paciente. Algunas enfermeras, mujeres de manos seguras, dejaron cerca un vaso con agua y miradas que dicen lo que las palabras no consiguen. Otras colocaron discretamente estampitas en los bolsillos de quienes aguardaban, no como amuletos, sino como el recordatorio de que el consuelo tiene 1000 formas.
En la sala de espera, un hombre ofrecía café en vasitos de unicel y pan dulce que traía de una panadería cercana. La ciudad, aún en su prisa, encuentra modos de parecer pueblo. Las horas de hospital se miden distinto. No por el reloj, sino por los cambios en la piel y el ánimo. Doña Carmen soportó turnos completos sin quejarse. Por momentos cerraba los ojos y la veía rezar por dentro, no por resignación, sino por esa fortaleza que pone a la realidad de pie. Yo acudía con regularidad, traía noticias de San Julián, hablaba del clima, de la fiesta patronal recién pasada, del carpintero que se ofreció a recomponer lo recomponible. También conté, con cautela, que algunos vecinos habían notado en la base donde reposó la imagen una luz tranquila a la hora del atardecer, y que nadie se atrevía a discutirla ni a nombrarla demasiado. En el hospital, estas cosas llegan como rumor y se alojan donde encuentran hueco. Hubo una madrugada especialmente fría en que presencié, a cierta distancia, algo que no olvidaré. Don Nicolás, con el rostro cansado y los ojos hundidos en una noche larga, permanecía inmóvil. En la ventana, las luces de Guadalajara parecían constelaciones ajenas. En ese punto el cansancio suele volverse madera. El cuerpo se acostumbra a la dureza como un mueble a la pared. Y, sin embargo, en la comisura de sus labios apareció un gesto mínimo, una suavidad que parecía pedir permiso a la vida. No hubo palabras. Hubo sencillamente un abandono del orgullo, un dejarse mirar por la verdad. Yo hice lo que un sacerdote sabe hacer en silencio. Ofrecí la misericordia sin aspavientos, tracé un signo que no necesita testigos, entregué el peso a manos más grandes que las mías. No por espectáculo, sino porque hay ritos que, cuando suceden, devuelven el orden a las cosas. Con los días, la mejoría se volvió visible. El pulso no hizo muecas. La fiebre cedió. La tos se retiró como lluvia que decide dar tregua. La enfermera que cambiaba sábanas comenzó a sonreír con la esquina de la boca, como quien ve a un niño dar sus primeros pasos. Doña Carmen permitió que el cansancio le ganara unos minutos, y en ese sueño breve se parecía a esas columnas que, después de sostener, también necesitan recargarse. A mí me tocó llevar al pueblo una noticia prudente. No hay milagros que yo decrete. Sí hay signos de que la esperanza no mintió. Mientras tanto, San Julián reacomodaba su rutina con la discreción de las cosas pequeñas. En el templo, la imagen restaurada, todavía con cicatrices visibles, ocupaba de nuevo su lugar. Los surcos de las grietas, en vez de ofender, parecían lecciones. Al atardecer, el rezo del rosario subía sin pretensiones, y la base mostraba una limpieza recién ganada. Algunas mujeres colocaron flores de papel trabajadas con paciencia de artesana, y hubo quien dejó claveles blancos para que el olor sencillo de los patios compartiera su parte. Los niños aprendieron a mirar sin miedo, como si una estatua herida enseñara también a querer sin condiciones. En esos días se habló con más fuerza de la peregrinación a San Juan de los Lagos. No como una gran empresa, sino como lo que el pueblo sabe hacer cuando necesita dejar las cosas en manos más altas. Caminar. Cada familia que se apuntó llevaba un motivo escrito por dentro. Algunos iban por salud, otros por trabajo, muchos por gratitud y otros por algo que aún no sabían nombrar. En la lista se repitieron nombres que en los altos son casi canciones, y se añadieron 2 lugares en blanco para la casa de los García. Nadie preguntó demasiado. El pueblo confía en que el tiempo complete las líneas. De vuelta en Guadalajara, el calendario se acercó al final del año con paso de mercancía. Las calles se llenaron de puestos, las luces colgaron de los portales, y el hospital siguió su propio adviento de cuerpos en espera.
A don Nicolás le retiraron algunas agujas y le dieron una dieta austera. El médico de guardia, con la sobriedad de quien ve cientos de casos, anotó una evolución favorable, sin adjetivos. Se sugirió reposo, se anunció una salida próxima si las cifras continuaban obedeciendo. Yo tomé nota de los cuidados que habría que guardar en casa, y en mi interior agradecí sin fuegos artificiales. Cuando por fin llegó el día de la alta, la mañana parecía más clara de lo usual. La ciudad amaneció sin prisa y la camioneta nos aguardó cerca, con el asiento preparado. Doña Carmen tomó los papeles como quien recoge un cuaderno después de un examen difícil. En la puerta del hospital pasó un muchacho que vendía tacos al vapor y atoles, y quise creer que todo regreso merecía un alimento caliente. Guadalajara se fue quedando atrás con su rumor de motores y el agua de los puestos lavando la banqueta. La carretera de vuelta, la misma que antes dolía, cambió de cara sin presumirlo. A ratos el altiplano se abría como si quisiera recibirnos en La Palma. En San Julián, la plaza nos reconoció y no hizo escándalo. El templo, con su respiración antigua, esperaba como esperan las casas bien enseñadas. Don Nicolás, más flaco pero menos tenso, cruzó el atrio despacio. Nadie invadió. Los saludos se dieron con la cabeza, y las mujeres, al verlo, apretaron el rebozo no por miedo, sino por esa emoción que hace nudo en la garganta cuando la vida devuelve algo. En el interior, la luz de la tarde caía en diagonal sobre la columna de cantera. La imagen restaurada parecía haber ocupado el lugar desde siempre, a pesar de las grietas que contaban su historia sin vergüenza. Don Nicolás se quedó atrás, donde la sombra ayuda a pensar, y durante un largo rato se permitió estar. No hubo gestos teatrales, hubo permanencia. Al salir el aire olía a maíz cocido. Alguien había encendido el fogón en la casa vecina. A veces la misericordia toma el aroma de lo cotidiano. Los días que siguieron fueron sobrios. El cuerpo, aunque más liviano, dictaba límites. El hombre que antes insistía en cargar motores entendió que el tiempo se reparte con humildad. No faltó quien ofreciera traer pozole o llevar y traer mandados. El pueblo, cuando quiere, teje redes invisibles de apoyo que ningún mapa registra. Yo pasaba a saludar a horas en que la luz se esconde tras los tejados. En el patio, las macetas recibieron un agua nueva, y el polvo del portal fue retirado como si se tratara de una confesión discreta. Doña Carmen colocó cerca de la puerta una veladora sencilla que por las noches dejaba una hilacha de luz, apenas suficiente para que los pasos no tropezaran. En medio de esa sobriedad, la idea del camino a San Juan de los Lagos se volvió certeza. No una hazaña, sino el cumplimiento tranquilo de algo que el corazón había prometido sin palabras en la noche del hospital. La fecha se fijó sin drama, atendiendo a la salud y al clima, en esa franja del año en que el frío de los altos muerde sin malicia. El carpintero, al enterarse, ofreció dar otra mano de lija a la base de la imagen para que el polvo no recordara lo que ya debía descansar. Las mujeres del Rosario prepararon una lista de intenciones que se sumaría a las que cada quien llevaría en el pecho. A mí me correspondió animar sin imponer y recordar que los caminos santifican más por la paciencia que por el número de pasos. Cierro esta parte recordando un atardecer específico. La luz entraba oblicua por el vitral y la imagen restaurada parecía recién puesta. En la base, una pequeña flor, nadie supo de quién, había quedado acomodada con torpeza hermosa. El templo olía a madera limpia y a cera nueva. Hubo un silencio que no era miedo, sino gratitud. Algunos dicen que, al encenderse las veladoras, el horno del cielo dejó caer una claridad que duró lo que dura una respiración. Otros nada vieron, y está bien.
Los pueblos pueden convivir con la diferencia de percepciones cuando prevalece el respeto. Lo importante era otra cosa. Un hombre que estuvo a punto de romperse del todo había encontrado, sin aplausos, un modo de seguir. Lo que resta pertenece a caminos, a suelas gastadas, a rezos que se repiten hasta volverse música interior. También pertenece a una reparación que aún no termina. San Juan de los Lagos nos espera, y aunque nadie sabe con exactitud qué traerá de vuelta, uno aprende a confiar en que la fe discreta tiene maneras de trabajar que no salen en los periódicos. Allí, entre la multitud de los que llegan con su historia al hombro, se colocará la nuestra, ni más grande ni más pequeña que las demás, y quizá baste con eso para que la vida continúe, sin olvidar. Recap, parte segundo. Resumen, 130 palabras. Trasladamos a don Nicolás al Hospital Civil de Guadalajara. La primera noche fue umbral. Algunos percibieron un tenue perfume a rosas y una claridad mansa. Se narra que él se sintió mirado sin reproche, y que en su sueño los fragmentos de la imagen rota parecían encontrar un orden. La medicina reportó mejora con cuidados, reposo e hidratación. Doña Carmen sostuvo con fortaleza. El pueblo envió noticias discretas. En San Julián, la imagen restaurada, con cicatrices visibles, volvió a su sitio. Creció la idea de peregrinar a San Juan de los Lagos. Tras días prudentes, don Nicolás fue dado de alta y regresó sin aspavientos, permaneciendo largo rato en el templo, lejos del altar, con una serenidad nueva. Se fijó sin dramatismo una fecha para la peregrinación, atendiendo a salud y clima. La reparación moral continúa. El año nuevo llegó a San Julián sin ruido de promesas altisonantes. La plaza amaneció con el mismo polvo bueno de siempre. Las jacarandas guardaron su tono contenido, y las campanas siguieron el compás que conocen desde antes de nuestras memorias. En la sacristía quedó apuntada, con letra sobria, la fecha de la peregrinación. No era una empresa grandiosa. Era más bien el cumplimiento humilde de un movimiento que se había despertado en la noche del hospital. El pueblo, como quien organiza una cocina grande, repartió tareas sin discursos. Las mujeres del rosario juntaron intenciones. Los jóvenes dispusieron garrafones de agua. Alguien prestó una camioneta para el que no pudiera más, y un par de hombres se ofrecieron a cargar, por turnos, una cruz de madera sencilla que abriría camino. Don Nicolás aceptó el ritmo que su cuerpo imponía. Había adelgazado y el pecho recordaba su reciente fragilidad. La vergüenza no desapareció de golpe. Se acomodó en ese sitio del alma donde deja de morder y empieza a enseñar. Doña Carmen preparó lo indispensable. Un rebozo cálido para las madrugadas, pan dulce envuelto en servilletas, una veladora en vaso de vidrio con etiqueta de colores, una lista doblada con nombres que le habían entregado en la plaza. Yo puse en el morral una estola y un par de frascos de aceite, porque el camino tiene sus estaciones sagradas, y a veces el consuelo necesita un signo que no haga ruido. Salimos antes de que el alba dibujara contornos. En los altos, esa hora tiene una temperatura que despierta y una tonalidad que corrige. Las suelas de los guaraches golpearon la calle con un ritmo que pronto se volvió oración. El grupo no era numeroso, pero llevaba en la espalda la suma de muchas historias. Algunos caminaban en silencio, otros marcaban con el rosario entre los dedos una cadencia que parecía ordenar la respiración. San Julián quedó a nuestras espaldas con la discreción de una casa bien educada, y el llano abrió su conversación de mezquites, magueyes y cercas de alambre. Una brisa temprana prometió un día claro. El primer tramo siempre se siente más largo. Los músculos, acostumbrados a la rutina del pueblo, negocian la novedad sin mucha elegancia. Hubo que ajustar el paso, aligerar bolsas, recordar que el camino perdona a quienes saben ser pacientes.
En la primera parada se compartieron naranjas, pan y un atole humeante que llegó como milagro doméstico en una olla cubierta con un trapo. Se agradeció sin alardes. El sol a media mañana ya comenzaba a probar nuestras sombras. Doña Carmen caminaba sin prisa, con una determinación que no necesitaba explicarse. Don Nicolás se dejaba llevar por un ritmo nuevo, más humilde que el de sus años anteriores, y sin embargo más suyo, como si cada paso limpiara un poco el aire. En los linderos de los ranchos salieron perros curiosos, y algunos niños alzaron la mano como saludo. Un hombre ofreció tejuino frío en vasos plásticos y la acidez del maíz fermentado devolvió ánimo a los cansados. A la orilla de la carretera un puesto de gorditas de maíz perfumó la marcha con una grasa noble, y hubo quien, entre sonrisas, se permitió una ración que sabía a domingo. La peregrinación, comprendí otra vez, no es una huida del mundo, sino el modo más exacto de acompañarlo. Se camina con el polvo y con la saliva, con sudor y con gratitud, con cansancio y con una atención aguda a lo pequeño. El cuerpo que tantas veces nos distrae con su soberbia, se vuelve maestro y nos dicta la lección de la modestia. El mediodía nos sorprendió con un cielo sin nubes, punzante. Hicimos sombra con los rebozos y buscamos el amparo de una barda. El silencio de ese descanso tuvo la textura de los días de cosecha. Nadie habla mucho porque toda palabra gasta. En la tierra, hormigas trabajaban con una disciplina que nos corrigió la postura. Un anciano acomodó la cruz de madera contra un mezquite. El tronco recibió el peso sin quejarse. Algunos dicen que, en ese instante, un aire breve a rosas rozó la marcha. Otros no percibieron nada, más que la presencia áspera del polvo. Yo guardé el dato en el mismo bolsillo donde guardo esas noticias que no se gritan, y preferí que el sol ordenara la continuidad. La tarde fue benevolente. Una nube alargada, sin ánimo de tormenta, dibujó un respiro sobre el llano. La camioneta de apoyo iba y venía como un animal doméstico, acercando agua, recogiendo al que lo necesitaba, devolviendo al tramo a quien se recuperaba. En una de esas pasadas, trajeron música en una radio pequeña. Hubo un corrido viejo que se enredó con los rezos y formó una tercera cosa, casi alegre, no por falta de respeto, sino por exceso de vida. Los pies acumularon kilómetros y la lengua se secó con frecuencia, pero el ánimo no se quebró. Habíamos decidido, en silencio, que el camino sería tan importante como la llegada. Al anochecer alcanzamos un poblado hospitalario donde, por costumbre antigua, las peregrinaciones encuentran posada. Un patio con sillas de plástico, un fogón con flama estable, una pila de cubetas para lavarnos la cara, unos petates extendidos y la generosidad anónima que siempre aparece. Se repartió un pozole espeso, con su orégano y su rabanito crujiente, y el maíz grande devolvió fuerza al cuerpo. La noche, no demasiado fría, regaló una luna discreta. El cansancio acomodó a cada quien en un sueño rápido. Antes de cerrar los ojos, miré a don Nicolás bajo la bruma de la lámpara. Su rostro ya no era el de quien pelea contra fantasmas, sino el de quien negocia una paz razonable. El segundo día fue más corto, o así lo recordó el ánimo. La piel, curtida por el sol del primero, reaccionó con menos queja. El grupo apretó la marcha hacia mediodía, impulsado por esa intuición de que la meta estaba cerca. Se notó en el aire un cambio que no sabría nombrar. Quizá era la suma de muchas rutas convergiendo. Quizá la certeza de una ciudad mariana que abre sus puertas a millares. Los vendedores comenzaron a aparecer con veladoras en cajones, listones de colores, rosarios de plástico y de madera, escapularios, estampas con fechas.
Las voces se mezclaron con una música de banda lejana que, por momentos, parecía brotar de debajo de las piedras. San Juan de los Lagos asomó su perfil entre los puestos y los portales, con esa belleza que no asusta porque se hizo de pueblo. La Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos se impuso sin violencia, como se impone una madre que conoce la fuerza de su presencia. Las torres se levantaron con un gesto de cuidado, y la plaza parecía un mar contenido. Había multitudes, sí, pero ninguna estridencia. Las veladoras ardían con respiración propia. Los exvotos, colgados como pequeñas crónicas metálicas, contaban historias de piernas curadas, ojos que volvieron a ver, accidentes sobrevividos, trabajos conseguidos, hijos recuperados. El olor a cera, a copal, a flores, formó un espesor en el que la memoria del país parecía condensarse. No vine a hacer inventarios de milagros, vine a acompañar una acción de gracias que no necesitaba adjetivos. El grupo se recogió en un banco lateral. No hicimos nada extraordinario. O tal vez todo fue extraordinario, porque consistió en permanecer. Don Nicolás llegó hasta el límite que su cuerpo le permitió. Se arrodilló a medias, con esa postura que también cuenta, y dejó el peso del pecho donde caben todos los pesos. Doña Carmen colocó, con una torpeza hermosa, la veladora que había viajado desde San Julián. La llama, un instante, vaciló, y después se afirmó como se afirman las decisiones que se tomaron en silencio. Yo ofrecí la gratitud que no sé adornar y pedí que el pueblo aprendiera a vivir con sus cicatrices sin convertirlas en estandartes ni en vergüenzas. Algunos dicen que, en la nave central, una claridad descendió sin motivo aparente y envolvió, por un momento, un puñado de personas. Testigos aseguran que el aire tuvo un perfume a jardín mojado, no exactamente a rosas, sino a patio después de la lluvia. Otros nada notaron, ocupados en sus propias mandas. No me corresponde resolver esto. Acepto que la fe percibe matices que la razón no mide, y que la razón, por su parte, protege al corazón de las trampas de la exaltación. Entre ambas, el hombre encuentra su altura. Don Nicolás llevó en la bolsa un objeto que no mostraba a nadie, un fragmento mínimo de yeso recogido el día de la restauración, un pedacito del manto que no había encontrado su lugar. No lo enseñó. Lo dejó sin ceremonia, en un sitio discreto, con la delicadeza de quien devuelve algo que no le pertenece. Yo supe de ese gesto por el modo en que, al salir, acomodó la mano en el bolsillo vacío. No tuve necesidad de palabras. Me bastó con comprender que a veces la reparación no se escribe con frases sino con actos que parecen redundantes. El regreso comenzó esa misma tarde. Nadie quería que la euforia barata le ganara al propósito. San Juan quedó atrás con la misma sobriedad con que nos recibió. La plaza siguió su vida con otros peregrinos y otras mandas. En el primer tramo, la luz horizontal convirtió el mundo en una fotografía antigua. El grupo caminó más callado, quizá porque el cuerpo había cumplido, quizá porque el alma guardaba lo que no podía explicarse de inmediato. Un puesto de jericayas nos recordó que Guadalajara no queda lejos. El azúcar tostado y la leche horneada devolvieron un aliento que no era de locura, sino de plenitud simple. De vuelta en San Julián, la plaza nos reconoció otra vez. Las mujeres salieron a puerta intermedia, los hombres levantaron la barbilla a modo de saludo. Los niños se pelearon por ver quién tocaba primero la cruz. No hubo desfile. Hubo entradas de casa con olor a comida caliente. La peregrinación, comprendí, no termina en la basílica, sino cuando cada quien se mete a su patio y descubre que la luz se ha acomodado diferente en la pared. Don Nicolás, sin aspavientos, cruzó el atrio y se detuvo donde la sombra invita a quedarse un poco. No buscó primera fila.
No necesitaba demostrar nada. El templo, con su respirar antiguo, lo recibió como recibe a los que vienen cansados y no desean otra cosa que permanecer. Los días se ordenaron con una exactitud nueva. Don Nicolás volvió a su oficio con medida prudente. Reparó un motor pequeño, sin cobrar, arregló un molino añejo que le pedía manos desde antes de la tragedia, soldó una bisagra rota en la puerta de una vecina, niveló una banca que cojeaba en el templo. Nadie llevó contabilidad. Lo que podía hacerse, se hacía. Doña Carmen regó las macetas con el esmero de quien ha visto volver a la vida una rama que parecía muerta. Una vecina trajo esquejes de rosal. Uno prendió junto a la base de la imagen restaurada, como una nota al margen que no pedía aprobación. La imagen, con sus cicatrices visibles, aprendió a estar. Los niños dejaron de preguntar por qué las grietas no se escondían. Las ancianas, al pasar, tocaron el borde con la misma naturalidad con que se toca la frente de un nieto. La cera derramada formó nuevos ríos, y el piso del templo, por las mañanas, tuvo un brillo que no sabía presumir. En algunas tardes de brisa, el olor a rosas volvió a comentarse. Unos lo atribuían a la planta recién nacida, otros a una veladora aromática, otros a la sugestión inevitable de los que aman. La discusión nunca se volvió tribunal. El pueblo, al fin, entendió que la convivencia con los signos es más saludable que el intento de domesticarlos. Con el tiempo, la memoria de Lupita alcanzó un lugar en el que ya no dolía como hierro. Doña Carmen colocó en su casa una fotografía sobria, sin marco barroco, sobre una repisa limpia. En el día de su aniversario, el patio recibió amigos cercanos y un plato de arroz con leche perfumó el aire. No hubo discursos. Hubo permanencia. De esos actos se alimentan los pueblos cuando han decidido no rendirse a la tristeza. Hubo también gestos que buscaron reparar fuera de la casa. Don Nicolás se ofreció para lijar y barnizar las bancas del templo una por una, con esa paciencia que él mismo no conocía antes de la caída. Cada tabla ganó una dignidad contenida. Se anotó en la lista de quienes abren el templo por la mañana y hacen sonar el bronce con parsimonia. Aprendió a encender veladoras sin derramar cera y se quedó, algunas tardes, en la penumbra, sin pedir nada concreto. A veces, al salir, se detenía un segundo frente a la base, como quien revisa un dato que no quiere olvidar. La comunidad miró estos gestos con la prudencia de los que reconocen el valor de lo pequeño. No faltaron voces que, con intención buena, quisieron convertir lo sucedido en bandera. Alguno propuso organizar una ceremonia para declarar algo que no nos corresponde. Preferí, con el peso de los años, recordar que las proclamaciones se gastan más rápido que las conversiones. El pueblo aceptó la medida. Los hechos encontraron su lugar sin necesidad de cartelones. La fe doméstica, hecha de tortillas calientes y pasos lentos, siguió su curso. Cierro esta historia con un atardecer de 1994. La plaza olía a maíz cocido y a tierra que se enfría. En el templo, la luz de la tarde cayó oblicua sobre la columna de cantera. La imagen restaurada, con sus costuras visibles, parecía más humana y, por eso mismo, más cercana. Un rosal a un lado enseñó su primera flor, tímida, sin perfume estridente. Las veladoras mantuvieron la respiración parejita. Don Nicolás, en la penumbra, se quedó un rato con la cabeza baja. Doña Carmen, a unos pasos, rezó sin distraerse y, al salir, llevó una bolsa con pan para una vecina enferma. Yo apagué una cera que amenazaba con derramarse y me detuve, con el corazón tranquilo. No tuve necesidad de agregar palabras. El pueblo, sin saberlo, había aprendido a vivir con verdad y sin teatralidad. Algunos dicen que, desde entonces, la madrugada de San Julián huele distinto en ciertos días.
Otros aseguran que las campanas suenan un tono más abajo, como si hubieran adquirido gravedad. A mí me basta con saber que la cicatriz de nuestra imagen ya no nos humilla ni nos agita, sino que nos recuerda, con una exactitud misericordiosa, lo que somos. Gente que se rompe, gente que repara, gente que camina y agradece. No puedo afirmar milagros que no me competen. Sí puedo testificar que la esperanza, cuando se abraza en serio, ordena el mundo de un modo que la prisa no entiende. Si alguien me preguntara qué quedó de todo esto, diría que quedó un modo nuevo de encender veladoras, más atento y menos distraído. Un modo nuevo de cruzar la plaza, con menos prisa y más mirada. Un modo nuevo de pronunciar ciertos nombres, sin miedo. Quedó sobre todo una comprensión compartida de que las imágenes, como los hombres, pueden seguir dando luz incluso después de ser quebradas. Los pueblos que aprenden eso se fortalecen sin volverse duros. Conservan la ternura, que es la única fuerza que no se deforma con el uso. Entrego aquí la última línea, con el mismo cuidado con que uno guarda un vaso todavía tibio. No sé si otros habrían narrado de manera distinta. A mí me toca esto, haber sido testigo de un dolor que no hizo espectáculo, de una reparación que eligió el silencio, de un agradecimiento que caminó hasta San Juan de los Lagos y de vuelta, sin pedir aplausos. Con eso basta para que la memoria del pueblo no se extravíe y la fe cotidianísima, la de las tortillas y las jacarandas, siga sosteniendo los días.